la fresadora, taladro fresador, taladro de banco. Tenemos una rectificadora de muela o de esmeril. Bueno, tenemos también una sierra radial. Está el área de pailería. En el área de pailería viene siendo lo que es para rolar la lámina. Un rolado de lámina es que un pedacito de una hoja metálica, empezarle a darle una forma curva, ¿verdad? Hacer tipo como un cilindro. O doblar o rolar lo que viene siendo también algún tipo de solera. Se tiene lo que está bien para doblar la lámina, para hacer una cajita de lámina. Se encuentra también con una cizalla. La cizalla es para realizar cortes más rápido a través de una cuchilla en el metal. Bueno, estas cizallas son para ciertos calibres. Ahorita no recuerdo hasta cuál es el máximo calibre que se puede cortar. Se tiene el área de soldadura también. Ahí el área de soldadura pues tiene bastantes equipos. Tiene procesos SMAO. Tiene procesos GMAO o de microalambre. El SMAO es como electrodo revestido como lo conocemos. GMAO, microalambre. GTAO viene siendo el de electrodo de tungsteno o que le llaman también soldadura de argón. Tenemos el proceso de oxiacetileno y tenemos la parte, creo que hay una plasma también, corte de plasma. Y en el lado del CNC tenemos el centro de maquinado y un torno CNC. Son los equipos con los que contamos ahí en la UPIS. Entonces son bastantes, pues hay bastante variedad para lograr hacer sus TTs. Entonces ahorita el siguiente tema que continuamos, ya vimos los procesos. Ustedes comentaron también de algunos procesos donde no se requiere desprendimiento de viruta, ¿sí? Como era el corte con láser, el corte con plasma, el corte con chorro de agua, ataques químicos o por electro... Ay, se me fue el nombre. Bueno, disculpe. Entonces vimos que hay dos grandes definiciones, procesos con arranque de viruta y los procesos sin arranque de viruta. Entonces ahorita vamos a ver otra parte muy importante dentro de la cuestión de manufactura, que va a ser la medición de piezas. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. ¿Sí se ve la presentación, jóvenes? Sí, yo creo que sí. Ok, mire, entonces vamos a ver bueno, la materia de proceso de manufactura. Vamos a ver la parte de medición. Vamos a iniciar con el calibrador vernier o pie de rey. Entonces vamos a ver un poquito de introducción. Dice el calibre cononio, también conocido como vernier o pie de rey, es un instrumento de medición dotado de una escala y un cursor que se desliza en ella. El cursor tiene grabada una segunda escala llamada nonio, también conocida como vernier. El vernier o pie de rey fue concebido para tomar dimensiones lineales externas por contacto. Con menor exactitud también pueden medirse dimensiones internas y profundidades. Entonces, el pie de rey pues viene siendo este instrumento. Varios a lo mejor ya lo conocen con pie de rey, con ese nombre o con el nombre de vernier o nonio. También se puede conocer con cualquiera de esos nombres. Entonces el pie de rey pues dice que tiene una escala fija que viene siendo esta parte del vernier. Esa es como una regla. Aquí trae las medidas, la escala. Bueno, las medidas, los nonios. Y luego dice que trae otra escalita que esta es móvil. ¿Sí? Cuando yo muevo, bueno, de esta parte de aquí es para colocar el pulgar. Con el pulgar me ayuda a empezar a deslizarla sobre la misma brazo principal del vernier. Lo puedo abrir para colocar la pieza que voy a medir. Se fijan, aquí está midiendo, puede ser una barra cilíndrica. Quiere medir lo que es el diámetro externo de esa barra.
Entonces lo coloca en las partes más gruesas del vernier. Al inicio el vernier tiene una parte como unas cuñitas. Esas cuñitas quedan como que al final quedan en piquito aquí, como forma como de un cuchillito. Si yo coloco aquí mi pieza, como no tiene suficiente área de contacto, el vernier se me puede mover y al moverme, inclinarse poquito, la medida que me va a dar pues puede ser errónea. Entonces siempre hay que buscar medirlo en la parte más gruesa. A esta parte del vernier también se les conoce como puntas exteriores o también se le conocen como mordazas. Cualquiera de los dos nombres son correctos. Entonces, estas de aquí pues son las mordazas para medir interiores o también pueden conocerse como las puntas para medir interiores. También se puede medir profundidades. Si yo quiero medir la profundidad de un barreno, qué tan largo está, o si ese barreno tiene rosca y quiero saber la longitud del tornillo para ese barreno, pues utilizo la parte interna de este vernier y se llama varilla de medición profunda. ¿Sí? Entonces puedo medir desde diámetros exteriores, diámetros interiores. Bueno, pueden ser también figuras geométricas, puede ser un cuadrado, ¿verdad? Puedo medir de lado a lado. Y puedo medir las profundidades. Entonces son las tres mediciones que yo puedo hacer con un vernier. Estas puntas o las mordazas, las exteriores, pues tienen cierto filo. Si mucha gente utiliza este vernier para marcar los materiales, por ejemplo, cuando están trabajando con aluminio, como el vernier es de acero, pues utilizan las puntas para hacer las marcas. Es decir, aquí son 2 pulgadas y utilizan el mismo vernier y lo marcan. Eso es una práctica errónea, no se debe de hacer eso porque las puntas se van achatando. Si se achata esta punta, pues la medición que me va a dar, pues ya va a tener un error. Entonces siempre tengo que cuidar mucho estos instrumentos, son muy delicados, evitar que se vayan a caer. Si se caen, pues se van a hinchatar las puntas y pues ya las mediciones que me va a dar me va a meter un poco de error. Entonces siempre hay que tratarlas con mucho cuidado. Ok, entonces vamos a ver las partes del vernier. Tenemos las puntas para medir interiores o también las mordazas para medir interiores, como ustedes gusten. El cursor, el cursor es esta parte de aquí y la parte de acá abajo. Hay cursores que tienen doble escala, doble nonio, ¿verdad? En la parte superior también traen su escalita de medición y en la parte inferior también. Eso es porque varios vernieres nos permiten medir milímetros y también nos permiten medir en pulgadas. Trae un tornillito de fijación. Cuando yo estoy haciendo la medición y no puedo o no tengo suficiente visión para ver la escala, tengo que apretar el tornillito, retiro el vernier de donde lo estoy midiendo y este tornillito me va a evitar que el cursor se mueva, permanezca fijo. Y este cursor, ¿qué es lo que mueve? Mueve la escala de los nonios, mueve la punta para medir exteriores y también mueve la otra punta para medir interiores, que también está conectada con la varilla de medición de profundidades. Bueno, luego a la parte más grande del vernier se le conoce como el brazo principal, que viene siendo toda donde está la escala principal. ¿Sí? La escala principal también sería esta. Tiene su botoncito para el pulgar. Es como un soportito, no es un botón. No, si o sea, no se puede apretar, no es como un push. Es algo sólido. Solamente nos ayuda para colocar el pulgar y hacer los movimientos un poquito con mayor precisión. ¿Sí? Ok, entonces ya esas son las partes del vernier. Dice la medición, dice, para tomar medidas externas, posicionamos el objeto a ser medido en contacto con la cara lateral de la mordaza fija. Dice, el más próximo posible de la escala, sin tocarla. Entonces tenemos que nuestro verniercito lo abrimos poquito, casi en cuanto libre el objeto. ¿Sí?
Dice, sin tocarla y deslizamos suavemente el cursor con el pulgar. Entonces, ahora vamos a empezar a cerrar el vernier con nuestro pulgar. Lo vamos a ir cerrando hasta que toque nuestra pieza que vamos a medir. En caso que sea un diámetro externo, pues aquí sería lo inverso, ¿verdad? Se cierra el vernier y se empieza a abrir hasta que las puntas interiores empiezan a tocar la superficie o la geometría interna que estamos midiendo. Hasta que la cara de la mordaza móvil toque el objeto. Dice sin golpear y sin ejercer presión excesiva. Sí, tampoco le vamos a aplicar mucha fuerza. ¿Por qué? Porque podemos dañar o descalibrar nuestro vernier. Sí, en la parte posterior al vernier, de donde viene el cursor, en la parte posterior tiene unos tornillitos tipo como los de relojes, así de relojero que le llaman. Son muy finos esos tornillitos. Entonces, si le aplicamos mucha presión, pues es muy fácil que podamos capar o romper estos tornillitos. Entonces, siempre al llegue, ¿verdad? Y si la lectura del valor es en entero en milímetros, es tomada y comparada con la posición de la marca cero del nonio. Acuérdense, en el nonio es el que llamamos o donde está el cursor móvil, ¿verdad? Con las marcas grabadas en la escala fija. Se observa la parte decimal cuando el nonio se alinea con una marca de la escala fija. Bueno, ahorita vamos a ver bien cómo se hacen estas mediciones. Entonces, antes de ver cómo se hacen esas mediciones, tenemos que ver cómo debo colocar mi vernier. Si la pieza que yo voy a medir es la longitud de este cilindrito o de este cuadradito, de este rectángulo, no, no debo de colocar yo las piezas, no las debo colocar. Estas caras deben estar paralelas con las caras de mis puntas para medición de exteriores o las mordazas. ¿Sí? Entonces, si está desalineada, dice que esta medición es incorrecta. También esta serían incorrectas. La forma correcta es que la superficie de las caras que estoy midiendo, de las caras de contacto, sean paralelas a las caras de nuestras mordazas para que haga un buen contacto. Esta es la forma correcta de esa medición. Igual cuando voy a medir lo que son diámetros, nunca colocar, si el diámetro es muy pequeñito, nunca colocarlo en la parte de inicio de mi vernier. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí donde se ve este cuadrito, aquí me está indicando que hay una pendiente, es como si fuera como un cuchillito. Y la área de contacto de las mordazas en esta parte, pues es muy delgadita. Entonces, por detrás de esta zona, el área de contacto es mayor y es aquí como un rectangulito. Entonces siempre lo correcto sería medir los diámetros con esta parte del vernier. Para la medición de profundidades, también tiene que ser la cara de la barra del brazo principal, tiene que hacer contactos con la superficie de mi barra que voy a medir su barreno. Sí, tiene que estar paralelas, tanto la cara del brazo principal como la superficie de mi barra. Y tiene que tocar lo que viene siendo la varilla de medición de profundidad, tiene que tocar la superficie o la parte interna de ese barreno. Y debemos de checar que siempre estén paralelas lo que viene siendo mi varilla de medición con lo que va a ser el barreno. Sí, a veces conocemos un barreno por la geometría de la rosca, pues me deja un chaflancito en lo que viene siendo en el cilindro. Entonces, esta parte de aquí sería una medición errónea. Si se fijan, no está llegando la varilla de medición de profundidad
de mi vernier no está llegando hasta la superficie de mi pieza. Entonces, esta sería una medición errónea, me estaría dando un valor más pequeño. Si yo pongo ladeado lo que es mi vernier, pues también me estaría dando una medición errónea. Si se fijan, está inclinada, entonces me estaría dando una medición mayor. Entonces la varilla de mi vernier tiene lo que es una pequeña, un rebajito. Este rebajito de aquí, pues me permite, para cuando mida profundidades, el chaflancito quede del lado donde está la muesca y así poder tocar con la varilla de interiores, poder medir correctamente la altura de ese barreno. Para la medición de diámetros interiores o las medidas de una internas de una pieza, pues son muy parecidas. No debo de poner mi vernier desalineado con las superficies de la pieza que voy a medir. Si se fijan aquí también la medida es errónea, no me va a dar la medida correcta de esta dimensión interna. Entonces lo correcto sería que me queden la cara de mi superficie de la pieza que voy a medir, que quede paralela con las caras de mi vernier, del brazo principal del vernier. Entonces, esta sería una forma correcta de medición. El procedimiento para hacer la medición, dice, primero hay que abrir el vernier un poco más que el objeto a ser medido, en el caso que sea para mediciones externas. En el caso para que sean mediciones internas, pues ahí sería lo contrario, tendría que cerrar mi vernier. Si se fijan, aquí está mi vernier, entonces si lo abro, la dimensión de aquí incrementa. Entonces a lo mejor si está muy pequeño la, el barreno interno, pues no va a entrar las puntas. Entonces cuando son para mediciones internas sería el inverso, cerrar mi vernier. Luego dice, coloque el objeto en la abertura. Entonces aquí tendría que colocar mi pieza. Y en caso de que sea un barreno, pues aquí tendría que colocar la pieza de medición. Después dice, cierre cuidadosamente el instrumento hasta que haya contacto entre las caras y el objeto. ¿Sí? Entonces ya lo voy cerrando poco a poquito hasta que las caras de mi vernier, perdón, de las mordazas de mi vernier empiecen a hacer contacto con mi pieza. Y en el caso que esté midiendo mediciones internas, pues aquí va a ser lo inverso. Voy a empezar a abrir mi vernier hasta que las caras internas de las mordazas de mi vernier empiecen a hacer contactos con las caras del barreno. Dice, asegúrese que ellos están paralelos. Un pequeño movimiento puede cambiar esto. Entonces siempre con mucha precisión, agarrar bien la pieza de trabajo. Si puedo y si está a mi alcance una mesa donde pueda colocar mi pieza y esa mesa quede fija, que no tenga movimiento, pues ahí coloco mi pieza y empiezo a hacer la medición. Dice el siguiente punto, haga la lectura e interprete la medida. Entonces aquí también cuando hago la interpretación de la medida, no tengo que poner mi vernier ni chueco ni ladeado, tengo que ponerlo de enfrente a mi vista y verlo de enfrente, nada como que empezarlo a girar poquito porque no alcanzo a ver la lectura. Sí, aquí siempre hay mucha variación entre un usuario y otro. Si tenemos un vernier y se lo paso la medida o le paso el vernier a una persona, puede haber ahí una variación de medidas entre persona y persona. Ahí va a depender de la apreciación que realice cada uno de nosotros. Entonces tenemos que hacer la medición correcta o hacer la lectura correcta de esa medición para evitar estos errores. Por ejemplo, si mi vernier lo tendría que poner en esta posición a mi vista, sin nada de girar el vernier o inclinarlo porque no alcanzo a distinguir. Lo que puedo hacer es acercarme
hacia el vernier y ver dónde están coincidiendo el nonio con la escala principal. Luego dice, ya una vez que se hizo la interpretación de la medida, se tiene que abrir el vernier, que quede flojito la medida con mi vernier, nada de sacarlo a fuerza. Si lo saco a fuerza, pues también voy a empezar a dañar las mordazas del vernier y pues me va a meter ruido para las siguientes lecturas. Después dice, coloque ambos en un lugar adecuado donde no se vaya a caer o donde vaya a ser golpeado con alguna herramienta. En el caso de cuando están maquinando ustedes en el torno, en la fresa, pues se requiere mucho el uso de un vernier. Entonces siempre el vernier, pues colocarlo en un lugar donde no se va a llenar ni de aceite o evitar que se le pueda caer alguna herramienta como una llave o algo pesado sobre el vernier, porque esto nos lo dañaría. Entonces siempre buscarlo y tratarlo con mucho cuidado. El punto 8, repita la operación para confirmar la medida. El punto 9 dice, evidentemente es necesario adaptar este procedimiento para cada tipo de medición. ¿Sí? O sea, para la medición si vamos a hacer mediciones internas, si vamos a hacer mediciones de alguna diámetro de un barreno, pues tenemos que hacer las adaptaciones adecuadas para esas mediciones. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿No, jóvenes? Y no estamos No, grabando. no, profe. Ya inicié a grabar. Ok, entonces continuamos. ¿Te ves la presentación? Sí, ¿verdad? Todavía. Ok, entonces hay diferentes vernieres, bueno, diferentes escalas en el vernier. Sí, podemos tener desde milímetros hasta pulgada. Entonces vamos a ver cada una de estas mediciones. Por ejemplo, en la primera tenemos un vernier decimal. Sí, entonces, si se fijan, de aquí pues será 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros y 10 milímetros. Aquí sería 1 centímetro. En la parte interior de mi escala, donde está el cursor móvil, si yo puedo ver, veo 10 líneas también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y con el 0, pues serían 11 líneas. Entonces, las líneas de abajo me van a indicar en cuántas veces está dividido mi milímetro. En este caso, pues está dividido en 10. Entonces, la escala de abajo me va a indicar que este vale punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, punto 10, perdón, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, y pues aquí ya sería 1. Entonces la forma de la medición, los debo de buscar cuál de mis nonios inferiores coinciden con la escala principal. Si en este caso la que está coincidiendo es la del 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la medición en este ejemplo? Punto 5, profe. Punto 5 milímetros. ¿Sí? Acuérdense, la de arriba son milímetros. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Y como está coincidiendo con el 0, pues me dice que esta medida es de punto 5. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. En el siguiente caso también es un vernier con decimal.
Si se fijan, ahora el vernier ya no está coincidiendo con el cero. Entonces, ¿cómo voy a hacer la medida? Aquí tengo que checar, el cero me va a indicar mi posición. Si se fijan, el cero, ¿dónde se encuentra? Entonces voy contando primero en la escala principal. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya no sigo contando porque mi cero ya pasó el 7, no llegó al 8. Entonces hasta el 7. Y ahora tengo que checar en cuál de mis nonios están coincidiendo con mi escala principal. ¿Con cuál coincide, jóvenes? Con el 6. Con el 6. Entonces, ¿cuál sería la medición de esa lectura? 7.6 milímetros. Exactamente, ¿verdad? Aquí ya, hasta aquí dejo de contar. Si se fijan, ya llegó. Aquí son 5, 6, 7. No puedo llegar hasta el 8. ¿Por qué? Porque esta escalita no alcanzó a pasar el siguiente nonio de arriba. Entonces sería 7, que sería la escala principal, más checar el nonio de abajo en donde coincide. En este caso está coincidiendo el 6. Entonces más 0.6. Entonces su valor sería 7.6 milímetros. ¿Sí, jóvenes? Ahí está. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, ninguna. Ok. Entonces seguimos avanzando. Alejandra, en este, ¿cuál sería la medida de este ejemplo? La marca roja, Ujú. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto nos está dando la medición de ese vernier? 1.3. 1.3. No. Mm, Ok, entonces sí hay dudas, ¿verdad? A ver. Wizard, ¿cuánto sería la medida de en ese vernier? Profe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. 1.8 milímetros. 1.8 milímetros. Perdón, es que he estado teniendo problemas con mi micrófono. Ok. No, ¿verdad? Tampoco. Profe, es 9.3 milímetros, ¿no? 9.3. Ahí vamos checando. El 0, ¿hasta cuál llegó a pasar? Hasta el 9, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces son 5 y 4, 9. Llegó aquí hasta el 9. Y luego del nonio de abajo, ¿cuál es el que coincide? ¿Cuál es el primero que coincide? El 3. Entonces, ¿cuál sería la medida? 9.3. 9.3. Este me está dando un valor de 9.3 milímetros. ¿Sí? ¿Sí, Alejandra? sí, profe, ya. Sí, entonces siempre tengo que fijarme primero en mi nonio si mi cero coincide o no coincide. En caso de que coincida, pues solamente se queda con el valor con la escala principal donde coincidió el cero. En caso de que el cero no coincida, tengo que fijarme cuál fue el
el último número de la escala principal que pasó. Si en este caso, la última que pasó, pues es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llegó hasta el 9. Y luego, el siguiente paso, tengo que fijarme en los nonios de mi cursor móvil, en cuál está coincidiendo, en qué línea coincide. En la primera que coincide, ahí le sumo ese valor. ¿Sí, Wizard? Sí, profe. Sí, ok. Entonces vamos a otro ejemplo. Entonces aquí tenemos un vernier, ahora está en milímetros. Si se fijan, ahora la escala de abajo está dividida en 20. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estos 20 van a ser este espaciecito de aquí. Entonces, arriba sigue siendo milímetros, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros. Pero ahora, la escala que cambia en la parte de abajo, ya nos aumentaron 20 líneas más. Entonces, ¿eso qué significa? Este es 0. ¿Aquí cuánto sería? Profe, no se ve su cursor. No No sé se ve, si sea yo. no se ve o sí se ve. Ah, perdón, el puntero. Sí. ¿Este cuánto valdría? 0.05. Exactamente, ¿verdad? Aquí sería 0.05, luego sería 1, sería punto 1, luego sería punto 15, luego punto 2, luego punto 25, luego punto 3, hasta llegar a 1, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Sí, Alejandra? Sí, profe. Ok. En el siguiente caso, ¿cuál sería la medición para este vernier? A ver, vamos a... Con Ian. ¿Sí está Ian? Ian, ¿sí estás, Ian? A ver, Fernando. Fernando Jaciel. ¿Sí está Fernando Jaciel? Sí, profe, aquí estoy. ¿Cuánto sería la medición de ese? Serían 7.05. 7.05. Ajá. Perdón, permítame. Ah, bueno, aquí no lo va a poder anotar. 7.505. 0.5. A ver, vamos viendo a alguien más. Bueno, aquí hay que tener cuidado, Fernando. Se me hace que te Ajá. estás equivocando con esta parte del cursor. ¿Sí? Realmente el 0 está acá, ¿eh? ¿Te fijas? Ah, ok, ok. Profe, ¿sería 1.55? ¿Quién? Juan Pablo. A ver, vamos viendo. Sí. Si se fijan, el 0 parece coincidir. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Si se fijan, está un poquito desfasado con el nonio de la escala principal. Entonces sería, aquí sería 1, aquí ¿cuánto sería? 11, 12, 13, 14, 15, ¿verdad? Y luego estamos viendo que coincide con el punto. ¿Cuánto es este? ¿Cuánto vale este? Punto 0.5. 0.5, ¿verdad? Entonces sería el valor de cuánto. Déjenlo hago aquí chiquito.
15.05. ¿Cuánto dices? ¿15 punto qué? 05. 0, 5. ¿Sí? ¿Todo está, si está correcto o no está correcto, jóvenes? Sí, profe, ya está más claro. Está correcto, ¿verdad? La medición. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces parece ser que coinciden. Si se fijan, pues es .05, entonces es una medición bien pequeñita que no la alcanzamos a ver. Por eso este está un poquitito desfasado. Ok, jóvenes. Entonces, checamos la medida que sea correcta. Están los 15 milímetros y en la parte de abajo .05. Entonces la suma de estos dos me tiene que dar 15.05 milímetros. Ok, entonces en la siguiente medición, Paulina, ¿cuánto nos daría este valor? ¿Si está Paulina o no está Paulina? ¿Se salió Paulina? ¿Alguien la ve ahí, aquí en el...? Ok. Sandra, ¿cuánto sería la medición de este vernier? Ah, sería 17, pero, perdón, a partir del punto, no sé qué sigue. Bueno, no veo la marquita. Ok, déjale pongo un zoom, a ver si se ve un poquito. Sería 17. Eh, .03. bueno, se ve ahí que coincide entre este y este, ¿verdad? A lo mejor Sería aquí... también como hasta el 4, El pero 4 sí no coincide, el 4 sí veo que no coincide. El que veo que coincide un poquito más, que están más entonces, alineadas las líneas, sería el .35. Entonces, ¿cuál sería la medición? entonces sería 17.35. Vamos a checarlo. 17.35 milímetros. Sí, aquí es lo que les digo, aquí hay que tener mucha precisión en ver cuál es el que coincide. A veces podemos ver que coinciden dos o tres, pero sí hay que checar bien su valor. Mira, aquí está el valor, entonces sí coincidió la medida, te digas 15.35. Muy bien, gracias. Entonces ahora vamos a ver la interpretación de lectura en vernier de milésimas de pulgada. Sí, aquí ya son 0.025 pulgadas. Dice, el nonio o vernier es un dispositivo tecnológico que aumenta la sensibilidad de un instrumento de medida. Dice, al subir la división más pequeña de él, en este caso, el nonio está dividido en 25 espacios entre las líneas verticales. Esto significa que se divide 25, se divide por 25 la dimensión de 0.025 pulgadas. Entonces serían 25 micropulgadas, que es la división más pequeña de la escala. Entonces, esta es la escala principal, como aquí lo dice escala principal, y esta distancia es una pulgada.
Entonces aquí sería punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 9 y sería 1 pulgada. Y los espacios de aquí, pues es de punto 0.25 pulgadas. Entonces aquí sería punto 0.25, luego aquí ya sería punto 0.5, luego aquí sería 0.75 y aquí ya sería punto 1. Y así sucesivamente. Entonces aquí están las medidas. Permítanme un tantito, ahorita regreso, jóvenes. Cero, 1 pulgadas. Aquí donde es 10, pues sería una separación de punto 0.10. Y hasta acá sería la separación de 0.025. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? ¿Me siguen hasta aquí? Sí, Sí, profe. profe. Entonces acuérdense, siempre el nonio o el cursor móvil, la escala que está aquí es la que corresponde a la primer nonio de la escala principal, la primera división. Ok, entonces vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, en el primero, pues no hay mucha pérdida. Si se fijan, pues aquí en cuál está coincidiendo. 1.025. ¿Cuánto? Perdón. 1.25. 1.25. Si fue correcta esa la medición que me estás pasando, joven. Sería 0.125. Exactamente, ¿verdad? Sería 0.125. Sí, porque aquí, si nosotros checamos, pues aquí me estaría diciendo que es 1 pulgada 1/4. Entonces sería una medición pues ya bastante, bastante grande. Sin embargo, pues no, todavía no llega a la pulgada. La pulgada está por acá del vernier. Bueno, a la escala que yo lo tengo. Entonces la medición correcta sería 0.125 pulgadas. Si acuérdense, este de aquí, ¿cuánto vale? Pues esto vale 0.025. Entonces, ¿esto cuánto valdría? 0.1, ¿no? Y acuérdense, en este pasito es, de aquí a aquí es 0.025. Entonces aquí, en este que está aquí sería 0.05. Este sería 0.075 y este sería 0.1. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Oiga, profe, y Mande. entonces el 001 serían los de abajo.
.001, sí. Haz de cuenta, esta parte de aquí, el nonio móvil o el del cursor, esta escala sería como que un aumento de lo que hay aquí, en este pedacito, Ok. ¿sí? Entonces, si este es .0025, que sería, este sería un valor de 0.025. Entonces, ¿este cuánto vale? Pues vale 0.001, ¿verdad? Ay, sí. Y este que está aquí, pues ya el valor desde aquí hasta acá, pues vale 0.01. Para que la medición desde aquí hasta acá sea 0.025. Y si te fijas, 0.025 es este valorcito de aquí. Ujú. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Sí, sí. Y si se fijan, este vernier pues tiene mayor precisión que el otro. Si me está dando hasta milésimas de pulgada. Si me está dando 3 dígitos después del punto. Y el anterior, el de milímetros, me estaba dando solamente un dígito después del punto. Entonces este tiene todavía un poquito más de exactitud, de precisión. Puede medir nos da el valor más exacto. Ok, en el siguiente, ¿cuánto sería el valor? Tres, 0.03. No, 0.3. ¿Cero? Déjalo anoto. ¿Cero punto qué, joven? 3. ¿Así ya el valor? ¿Alguien más, jóvenes? Sería 0.156. 0.156. Sí. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio. Primero lo que tenemos que fijarnos es en el nonio, en el cero, si pasó o coincide, ¿verdad? En este caso, ¿qué pasó con el nonio? Sí pasó, ¿verdad? Entonces este sería .025, .05, .075 y .1, ¿verdad? Luego de aquí sería 0.125, 0.100, bueno, .15, ¿verdad? Y ahora le tengo que empezar a sumar los de acá abajo. ¿En cuál es en el que coincide? En el punto que .006, ¿verdad? Ese sería 0.006. Y este sería 0.5, ¿verdad? Entonces, pues ya nomás hacemos la suma y me tiene que dar ese valor. Sería 0. Aquí le podemos poner el 0, ¿verdad? Más lo del nonio, que es el que coincide, es el .006. Más 0.006. Ok, ¿sí? Entonces su compañero
nos dio el valor correcto, 0.156 milésimas de pulgada. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Porque esto de los nonios son los que traen también el torno y la fresadora. Sí, también cuando yo lo empiezo a mover para saber cuánto es la profundidad para hacer una ranura o para hacer un barrenado, pues tiene todos los ejes de los tornos tienen un nonio. Claro, ese nonio es circular, es como forma de un cilindro, pero pues cuentan con ellos. Entonces, si no lo entendemos aquí en el vernier, pues no le van a entender ustedes al nonio del torno. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, ninguna. No, profe. Ok. No, profe. Entonces, en esta lectura, ¿cuánto nos daría? A ver, Miguel Pedro González, A ver, sería un punto. Ujú. Coincide en el 13, ¿verdad? sí, en el 13. Sería 0.213. Exactamente. 0.213 milésimas de pulgada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí sería 0.2, ¿verdad? Sí. No alcanzó a pasar el siguiente nonio de la escala principal. Entonces se queda en 0.2. Y luego en este checo, ¿cuál es el que coincide? Y el que coincide es el 13. Entonces sabemos que son 0.013, ¿verdad? Entonces la suma de esos dos, pues me estaría dando la medida. Ok, muy bien, Pedro, gracias. Entonces vamos a ver la siguiente interpretación, bueno, el siguiente tipo de vernier. Tenemos vernier ahora lo vamos a ver en fracciones de pulgada. Dice, la escala principal está graduada en fracciones de pulgada. Esto significa que la pulgada está dividida a la mitad, que sería un medio de pulgada. Cada división también está dividida a la mitad, que sería un cuarto de pulgada. Y así sucesivamente, en un octavo, un 16avo, un 32avo, etc. Hasta donde la sensibilidad de la visión lo permita. Sí, entonces, esto sería un 16avo de pulgada. Después, el siguiente valorcito de aquí sería un octavo de pulgada. El siguiente valor, pues sería sumar un octavo más un 16avo y me estaría dando la otra fracción. Hasta la siguiente rayita de aquí, pues sería un cuarto de pulgada. Y después sería un medio de pulgada y pues ya sería una pulgada. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí, no hay Profe. dudas? Ok. Y aquí en el nonio, pues si este es un 16avo, ¿cuánto va a valer esto? Pues también vale un 16avo, ¿verdad? Este sería un 128avo, este sería dos 128avos, que sería un 64avos, este sería tres 128avos, que sería, así se quedaría, después tendríamos cuatro 128avos, que sería un 32avo, bueno, y así sucesivamente, hasta llegar a un 16avo. ¿Sí, jóvenes?
Sí, profe. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos un 128avo por los 8, que serían los 8 espacios, sería 8 128avos, que eso sería igual a un 16avo, ¿verdad? De pulgada, que sería la distancia desde aquí hasta acá. Sí, entonces aquí ahora se va a poner un poquito más complicado porque pues ya las sumas pues van a ser con sumas con fracciones y pues estas fracciones pues tenemos que sacar su mínimo común, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la siguiente escala. Entonces aquí sería un 16avo, un octavo, 3/16avos, un cuarto. Y abajo pues vienen las otras fracciones. Entonces, ¿cuánto me quedaría la primera medición? En un cuarto. Un cuarto, ¿verdad? En este no tenemos problemas. Entonces, este me quedaría un cuarto de pulgadas. En el siguiente, ¿cuánto me quedaría? A ver si ya llegó Paulina. ¿Ya está Paulina? Sí, profe, aquí estoy. ¿Cuánto quedaría la medición de este, Paulina, por favor? Ay. Mm, profe, es que se me fue el internet y tampoco sé, no escuché la explicación de este. Ah, ok. Pero tomando en cuenta que cada uno es de un 16avo, son 4 16avos. Ok, bueno, vamos haciendo. Bueno, dice que son 4. Profe, ¿no sería 9/32? ¿9 qué? ¿32? Eh, Vamos A mí checando. también me da eso. Ok. Entonces, ¿cómo sería? Se maneja igual que los casos pasados. Sin embargo, aquí, ¿qué tenemos que checar? Tenemos que checar igual nuestro cero. Por ejemplo, fue hasta dónde llegó, pasó un cuarto. Después de ese cuarto, pues sería un cuarto y luego sería 1, 2, 3, 4. Serían 4 128avos, ¿verdad? Que sería un 32avo, ¿verdad? Si este que está aquí sería 4 128avos, que sería igual a un 32avo. Entonces ya nomás hacemos la suma, un cuarto más un 32avo. ¿Y cuánto nos quedaría? 9/32avos. 9/32avos, exactamente. De pulgadas. ¿Sí, Paulina? Sí. Acuérdense que esta escala de aquí, desde el 0 hasta el 8,
representa la medición de aquí, de todos los valorcitos que hay, desde el 0 hasta un 16avo. Este valor es un 16avo, que sería 8 128avos, que eso es igual a un 16avo. ¿Sí? Sí. Ok, tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cuánto quedaría, jóvenes? Sería 116. 23/64. 23 64avos. Sí. ¿A todos les salió eso? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Por qué? Porque aquí, ¿hasta dónde llegó hasta dónde pasó? Pues pasó 5 16avos. Entonces sería 5 16avos más 5, 6. Llegó hasta el 6, ¿verdad? Aquí sería 6 128avos, que es igual a 3 64avos, ¿verdad? Entonces 5 16avos, que fue esta escala de la principal, más 3 64avos, es igual a 23 64avos de pulgada. ¿Sí? Ok. Entonces, hay otros instrumentos de medición. Tenemos lo que viene siendo el micrómetro. El micrómetro es muy parecido al instrumento que vemos en la parte superior. Dice, el micrómetro o tornillo de Palmer es un instrumento de medida basado en un tornillo micrométrico, que sirve para medir objetos con alta precisión. El orden de centésimas de milímetros y de milésimas de milímetros. Entonces, se fijan, pues ya la precisión pues es bastante grande. Y si está formado por dos puntas que se aproximan entre sí cuando se gira un tornillo de rosca fina, el cual tiene grabado en su contorno una escala, y la escala puede incluir un onio, ¿sí? Entonces, de aquí, esta parte le vamos girando, de aquí, el que tiene le vamos girando, y cuando le vamos girando, en el tambor internamente tiene una rosca. Entonces va saliendo este cilindrito. Aquí tiene en esta parte nosotros colocamos nuestros dedos, nuestro pulgar, y empezamos a girar. Conforme nosotros empezamos a girar, este tambor internamente tiene una rosca y va sacando un cilindrito tipo telescópico. Entonces este cilindrito se va cerrando o se va abriendo, dependiendo de la medida. Y este es muy parecido como una matraca. Cuando yo pongo aquí mi objeto, y se aproxima, se escucha un ruidito como las matracas, se escucha. Ya cuando escucho yo ese golpecito, quiere decir que ya llegó, que no es necesario que le siga dando con más fuerza. En cuanto se escuche la primera vez, ahí lo dejo, porque si le sigo dando, puedo afectar la rosca interna del cilindro. Entonces es un instrumento
que hay que tratarlo con mucho cuidado para evitar dañarlo. Y son instrumentos que son bastante caros, ¿verdad? Estamos hablando de unos desde 1,000 hasta unos 10,000 pesos, dependiendo la marca del instrumento. Entonces, pues sí, pues son, pues quien quiere regalar 5,000 o 3,000 pesos, ¿verdad? Pues nadie. Entonces hay que cuidarlos ahí en el laboratorio. Entonces vamos viendo su funcionamiento. Entonces aquí tenemos el instrumento. Tiene la punta fija, que sería esta. Esta no se mueve. Tenemos la cara del cilindro, que serían las partes internas de la punta fija y la de la punta móvil. A la punta móvil se le conoce como husillo de micrométrico. Tenemos una tuerca de sujeción. Esta es on-off, ¿verdad? Nomás la giro hacia el otro lado o hacia el otro lado. Ahí dependiendo, no me acuerdo bien si hacia la izquierda, si se aprieta o se afloja. Ahí sí se las debo, no me acuerdo bien ahorita la posición, pero este es el segurito. Lo giro y ya no se mueve el lucillo del micrómetro, se queda fijo. Entonces yo ya puedo hacer la medición. Aquí trae el trinquete. Este trinquetito es donde nosotros le damos vuelta al instrumento, lo empezamos a girar. Conforme yo voy girando, este se va moviendo, se va cerrando o se va a abrir, dependiendo hacia el lado donde yo lo gire el trinquete. Aquí tiene su agarre de moleteado. Así el agarre es para yo sujetarlo sin ningún problema. De hecho son dos escalas. Si yo lo empiezo a girar de esta, el movimiento es más rápido, es más brusco. Una vez que ya me empiezo a acercar al objeto, ahora sí me paso al trinquete. El trinquete, la velocidad, el movimiento, pues es mucho más pequeño que el que yo puedo hacer con esto. Luego viene la escala, que está en esta parte de aquí, viene el nonio. Luego también tenemos otra escala del nonio, que sería la de aquí, que esta sería como la escala principal. ¿Sí? Y aquí tenemos la escala graduada. Entonces, se fijan, tenemos tres escalas. Tenemos la escala del nonio, tenemos una escala en esta parte y tenemos otra escala aquí. Entonces aquí se vuelve un poquito más complicado, pero no es tan difícil. Y luego aquí tenemos el marco tipo C, que sería esta parte de mi instrumento. Entonces, si quieren, jóvenes, les dejamos hasta aquí porque ya falta 10 minutos. Bueno, falta